Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante, de vida eterna, tiende y moves a los verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, creo que vamos a tener que hacer lo mismo que el lunes pasado. Voy a quitar la cámara porque me pone mensajitos que no es muy buena la conexión. Y es que, Sí, bueno, sí. para no hacer Y mucho ruido en mejor, la pensión donde estoy ahora, me mandan y, aquí como a un poquito, un poquito en el rincón, entonces no hay tan buena y hermana, internet. yo se le iba Pero a pedir, yo se le iba a pedir porque estaba notando que estaba un poco cortada la transmisión. Listo, ahora sí, seguimos. sí, 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 y bueno, no hay mucho que hacer en esto porque, bueno, este, este es el lugar que nos pudieron dar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con el tema, es un tema muy hermoso y que además, pues coincide con la gran espera de Pentecostés, ¿verdad? Es un tema muy hermoso y muy profundo, pero además, es de una gran riqueza, es una doctrina con una gran riqueza, ¿no? Los discursos de despedida que llaman la atención en el Evangelio de San Juan. Hay dos evangelistas que no tienen discurso de despedida, como es Marcos y Mateo. Lucas sí tiene algo, tiene unas pequeñas palabras, y sin embargo, en el Evangelio de San Juan son casi 5 capítulos que San Juan dedica al discurso de despedida de Jesús. Esto es algo también muy del Antiguo Testamento. Había muchos grandes en el Antiguo Testamento que tenían discurso de despedida, ¿verdad? Como Moisés en el Deuteronomio, como Jacob, ¿sí? Entonces, había esa tradición, ¿verdad? En el que el discurso se convertía en algo importante. Gran parte del discurso o totalmente esos discursos a veces eran hechos por alguien que los había escuchado y hacía como un resumen de todas sus enseñanzas, ¿verdad? En San Pablo también tenemos un discurso de despedida, ¿no? En la carta, este, en la carta que escribe en Milet, ¿no? En la carta a Timoteo, y ese género que era muy común de dar unas palabras que eran como el testamento, como aquel resumen de las enseñanzas o de lo más importante. En el caso de San Juan, tenemos algo mucho más grande, ¿sí? Y al que San Juan le dedicó muchísimo, muchísimo tiempo para estructurarlo. No fue algo, aunque San Juan lo coloca poco antes de morir Jesús, no es algo que podemos pensar que todo lo dijo Jesús en el momento antes de morir, ¿no? En esa última cena. No, podemos pensar como es ese género, esa manera de escribir, que San Juan aglutinó una serie de palabras de Jesús, las fue ordenando y las conformó de tal manera que fueran en un orden y con una riqueza extraordinaria, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo enorme de San Juan porque fue algo que él fue haciendo y volviendo a hacer y volviendo, hasta que finalmente quedó una obra rica en doctrina y una obra además que no solamente hay que estudiarla, hay que orarla, hay que leerla, hay que contemplarla, profundizar en ella. Son palabras de Jesús con una gran revelación, una gran carga una gran carga doctrinal, ¿no? Es todo lo que nosotros podemos ahora estudiar, conocer, analizar de estas palabras,
está ahí en el Evangelio de San Juan para mostrarnos todo lo que podemos conocer de la Santísima Trinidad. Es muy claro en el Evangelio de San Juan cómo se marca las tres personas, ¿no? Y cómo San Juan va mostrándonos de una manera muy, pues, muy profunda cómo toda la presencia y la unidad que hay en la Santísima Trinidad, de Jesús con el Padre y el Padre con el Espíritu Santo. Idénticos en todo, actúan igual, pero cada uno, cada uno posee su propia persona, ¿no? Entonces, es un discurso con temas de despedida, pues, esa es una como característica, ¿verdad? Ante la partida eminente de Jesús, y además tiene palabras también no solo de revelación, sino de recomendaciones, tiene palabras también de consuelo y de aliento, ¿no? Y al final tiene una gran promesa del retorno, el retorno de Jesús, ¿verdad? Entonces, es este género literario de, que así se le llama, el género de despedida, ¿verdad? Y entonces surge estos discursos llenos de palabras y recomendaciones. ¿Cómo se formó ese discurso? ¿Cómo se formó? Bueno, fue un trabajo de mucho tiempo del evangelista, pero digamos que de una manera que él lo hizo a la luz del Espíritu Santo, él creó de una manera artificial, podemos decir así, una unidad literaria y también él lo que buscaba era dar ideas, las ideas centrales de Jesús divididas por temas, ¿verdad? Entonces, San Juan lo trabajó, lo retocó, lo volvió a trabajarlo, sí, y fue amalgamando hasta que finalmente quedó el gran discurso de despedida, considerado una obra maestra, sí, por su gran profundidad, ¿no? Si nosotros tuviéramos que eh, tener solamente unas cuantas hojas de la Sagrada Escritura, sin duda tomaríamos estas hojas porque ha habido durante siglos un gran estudio que continúa, ¿no? En estos tres, bueno, son casi 5 capítulos, del capítulo 13 al capítulo 17, donde está el gran tesoro que nos dejó el evangelista San Juan, ¿no? Y que nos habla en momentos, pareciera que nos hablara, está hablando Jesús que va a morir, está en la tierra todavía. Sin embargo, hay momentos que nos habla, que pareciera que ya Jesús está hablando, ya siendo ya glorificado, ya habiendo resucitado, ¿no? Entonces, aunque es un Jesús terrestre, pero al momento que nosotros lo vamos leyendo, nos da la impresión de escuchar a un Jesús que ya ha trascendido la muerte, que ya ha recibido del Padre el Espíritu Santo y además que ese Jesús ya ha sido glorificado, ¿verdad? Entonces, eh, es, es un, es un trabajo el que hizo San Juan muy grande y el Espíritu Santo verdaderamente se derramó en él para que esta obra maestra prevaleciera para nosotros y pudiéramos entender y conocer realmente la profundidad, el amor de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Bueno, entonces, este discurso que contiene casi cinco capítulos, San Juan lo divide en el primer discurso, el segundo discurso y la última parte que es el capítulo 17 es la oración al Padre. Yo les recomiendo que este capítulo 17 lo conserven siempre cerca de ustedes. Cuando quieran orar profundamente como con esta manera en la que Jesús oraba al Padre, es un tesoro que verdaderamente nos puede llevar a ir ahondando cada vez más en estas palabras de Jesús del capítulo 17, ¿verdad? Entonces, esa lectura pausada, este, de meditación, pero al mismo tiempo analizando toda
gran profundidad de cada palabra nos puede llevar a una relación con la Santísima Trinidad. Muchas veces nosotros oramos a Jesús, o oramos al Espíritu Santo, o al hacer el Padre Nuestro, pues el Padre Nuestro, que es una oración de esperanza preciosa y es una oración muy profunda también en cuanto que es una oración que nos enseñó Jesús. Y aquí, en este capítulo 17, vamos a abrazar, vamos a tener contacto con esas tres personas de la Trinidad. Entonces, es algo que como católicos, ¿verdad? Como creyentes de que nuestro Dios es trinitario, es importante que descubramos esta riqueza en nuestras propias vidas y en nuestra oración, no nada más como cuando hay ciertas festividades que se recuerda a la Trinidad, sino como una parte importante de nuestra fe, porque tenemos un Dios trinitario, ¿verdad? Entonces, San Juan lo estructuró de esta manera. El primer discurso, que es del capítulo 13, 31 al 14:31, tiene primero la parte introductoria, es las predicciones de las negaciones de Pedro. Él colocó esta predicción como una introducción a todo lo que vendría después a contener este gran discurso. Después empieza el tema del mandamiento nuevo de amor. Después Jesús camino para ir al Padre, promesa de otro paráclito y la paz de Jesús. Son temas muy hablados por Jesús durante su ministerio, ¿verdad? Es algo que él repetía y repetía. Y esto nos da a ver, ¿sí? Que Jesús, al irles dando esta enseñanza, en el momento que San Juan escribe el testamento de Jesús, quiere subrayar aquello más importante, ¿no? Y cierra este primer discurso con la gran promesa de Jesús, la promesa de otro paráclito y la paz de Jesús. Jesús se llamará alguna vez así, ¿no? Y siempre después de que Jesús resucite, muere, que ya en sus apariciones resucitado, siempre da ese saludo de paz, ¿no? La paz es central dentro, esa paz de serenidad, de confianza absoluta en la obra de Dios, es esa paz escatológica que Jesús nos invita y es la que aquí el evangelista quiere dejarla muy bien impregnada, ¿no? Como una parte esencial de las palabras de Jesús, de las enseñanzas de Jesús para nosotros. Luego comienza el segundo discurso con temas ya, la vid y los sarmientos, que estos temas ya más bien son dos capítulos que le dedica y más bien son temas en los que hay una unidad con el Padre, ¿no? La vid y los sarmientos, como ustedes saben, es un tema en el que Jesús ha hablado parábolas relacionando al pueblo con el Padre y haciendo esta analogía de los sarmientos. Entonces no es raro esto. Luego, los efectos de permanecer en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús será el que nos lleva al Padre, el que nos une con el Padre. Y luego sale un tema que era como una advertencia, ¿verdad? Una advertencia que nos queda hasta el día de hoy a nosotros. El odio del mundo contra Jesús, contra sus discípulos y contra el Padre. Y es una advertencia también para los que hoy tenemos esa decisión y que luchamos por tener esa decisión de de seguir a Jesús, de ser apóstoles de Jesús, de caminar al lado de Jesús, tendremos ese mismo rechazo del mundo, ¿verdad? Y vienen palabras de consuelo de Jesús muy hermosas, como ustedes nos están en el mundo, pero ya no son del mundo. Y es toda esta conciencia de que Jesús ha separado a aquellos apóstoles y que esos apóstoles pasarán por lo mismo que pasará Jesús. Así como pasaron sus apóstoles, todos los venideros, todos los que a través de los siglos han caminado siguiendo a Jesús, igualmente serán
vivirán esa misma persecución. Luego viene un tema muy, muy grande para nosotros, que es la obra del Espíritu. ¿Cómo obra el Espíritu? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Quién es ese Espíritu Santo? ¿Quién es aquel que está prometiendo Jesús? Aquel que Jesús ha prometido y que es conveniente que Él se vaya con tal de que llegue el Espíritu. Entonces, ¿qué es aquello, no? Y viene después unas palabras de la alegría de Jesús la alegría por el retorno de Jesús, o sea, aquella esperanza de no importa esa persecución porque tenemos la alegría de volver a Jesús, ¿verdad? Y se une a la alegría de Jesús. Jesús está volviendo al Padre, va a morir y va a volver al Padre. Entonces, esa es la misma alegría que nosotros debemos sostener en nuestra vida de fe y especialmente cuando tenemos la pérdida de alguien, ¿no? Es encontrar en medio de ese dolor la alegría de la persona que se ha vuelto a encontrar con su Padre Creador, ¿verdad? Después viene la tercera parte, que es la oración de Jesús al Padre. Tiene a su vez tres partes, que es la glorificación del Padre y del Hijo, una oración de Jesús por sus discípulos. Estos versículos, saboréenlos, es del capítulo 17, del 9 al 19. Es una oración profunda de Jesús al Padre por todos sus discípulos, por todos nosotros, por toda la humanidad que a lo largo de los siglos va a amarle. Y luego viene una súplica en favor de la unidad. Qué importante y qué presente es este tema hoy, la unidad, el permanecer unidos a la iglesia, ¿verdad? Fíjense, si Jesús ha dedicado palabras a sus apóstoles, desde entonces esta invitación o esta plegaria por la unidad, en favor de la unidad, quiere decir que es algo que debemos de cuidar mucho y que no es fácil conservarnos en esa unidad con la iglesia, pero que solamente a través de las enseñanzas de Jesús podemos realmente lograrlo, ¿no? Y yo creo que especialmente en este momento de nuestra iglesia, sufre mucho de esto, ¿no? Por eso es la oración de Jesús es actual. Sufre mucho nuestra iglesia de gente, de personas que estando dentro de la iglesia, sin embargo, tienen como su propia concepción de ejercer su, su fe y además rechazan ciertas cosas de la iglesia. Y esto es muy grave, ¿verdad? Entonces, realmente esta oración de Jesús pues es muy actual para nosotros y también la podemos tomar como una oración unida a la de Jesús personal para pedir por la unidad de nuestra iglesia, ¿verdad? Bueno, después viene, eh, con esto cierra, con este tema de la oración de Jesús en el Padre, se cierra toda la síntesis de la revelación de la Trinidad, de Dios Trinidad. ¿Sí? No vamos a encontrar en ninguna parte de la Sagrada Escritura otra información, otra revelación, otros textos tan ricos y cargados de revelación y en una síntesis tan perfecta como en esta que realizó el evangelista San Juan, hablando de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito. No vamos a, no vamos a estudiar en este curso de Jesús de Nazaret. No se estudia todo el Testamento. ¿Por qué? Porque realmente se estudia cuando se estudia el Evangelio de San Juan y se estudian solamente en este curso como las partes centrales que tocan la promesa del Espíritu Santo y las partes donde nosotros conocemos que a través del estudio de este testamento se identifican como las partes que son importantes dentro de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Es el tema del amor, la observancia de los mandamientos, que es muy importante.
Después, la prueba del amor auténtico, y verdadero de Jesús, de guardar, que es guardar sus mandamientos. El que verdaderamente ama a Jesús es porque guarda sus mandamientos. Es saber que tenemos que observar los mandamientos de Jesús y eso nos hace permanecer en el amor de Jesús. Y al permanecer en el amor de Jesús, empezaremos, estaremos en el amor del Padre, seremos el objeto del amor del Padre. El Padre va a amar a aquellos que sigan los mandamientos de Jesús, ¿sí? Y en ese momento nos volvemos amados por el Padre, somos el objeto del amor del Padre. Entonces, hay una unidad entre aquello que Jesús, los mandamientos que Jesús dio, hay una condición, ¿verdad? Para poder ser amados por el Padre. Y la condición es el cumplimiento de los mandamientos. Jesús nos los da a conocer, Jesús los lleva a su plenitud. Todo aquello que Jesús enseñaba, ¿sí? Nosotros podemos ver muy claramente en el Éxodo, ¿verdad? Con Moisés, los 10 mandamientos, uno, dos, tres, pero en Jesús hay una petición mucho mayor y hay una riqueza mucho mayor. Pero lo más hermoso es que Jesús, al dar una enseñanza, él mismo ya la había hecho. Él la enseñaba con su propio testimonio, ¿verdad? Entonces, todos los evangelios de Jesús, todos los 4 evangelios, van mostrándonos distintas facetas, distintos como lados de ese diamante que es la enseñanza de Jesús, todos los mandatos de Jesús. Y él diría, sed misericordioso como mi Padre es sed misericordia. Y así cada cosa es porque él ya la había hecho. Entonces nosotros fuimos o vamos aprendiendo a través de todos los evangelios, todas esas enseñanzas de Jesús que están este, puestas a través de un discurso, a través de una parábola, a través de una situación en la que Jesús aprovecha para dar una enseñanza fuerte, trascendente, importante. Y en ese momento es que nosotros podemos asumirla como esa escuela en la que Jesús va dándonos un pasito cada vez, ¿no? El padre Carrillo una vez nos dijo que nos diéramos a la tarea, decía, ¿ustedes saben cuántas enseñanzas hay en el Nuevo Testamento de Jesús? No, no hay 10 nada más, como digamos que hay, están muchísimas enseñanzas. Y él decía que él se había dado la tarea a contar cada una, ¿no? Misericordiosos, cada una de las enseñanzas de Jesús. Y nos decía, ustedes búsquenlas, ustedes descúbranlas, todas esas enseñanzas, pero son muchísimas. Alguna vez sí nos dijo que eran más de 100 y debe ser, yo no las he contado tampoco todavía, pero de que hay una riqueza de enseñanza enorme a través de todos los años de ministerio de Jesús, de su vida pública, sí que la hay, ¿no? Este amor a Jesús exige un conocimiento de su enseñanza, exige un conocimiento que nos lleve a su cumplimiento. No puedo cumplir algo que no conozco. Entonces, por eso es muy importante profundizar en esas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué es el paso que sigue? Bueno, si yo, como discípulo de Jesús, observo sus mandamientos, de esta buena conducta, surgirá una plegaria al Padre. ¿Para qué? Para que el Padre nos dé el Espíritu Santo como un don, ¿sí? Entonces, podemos recibir el Espíritu Santo, sí, todos debemos pedirlo, pero aquí nos dice Jesús, para que ustedes reciban el Espíritu Santo, y ese regalo, ese don, tiene que haber un cumplimiento en los mandamientos, si no el Espíritu Santo no puede llegar, ¿verdad? Entonces, la doctrina de la revelación que nos ha dado a conocer todo lo que es la Santísima Trinidad es un tema central aquí, ¿no? Que esa sería como la parte que nosotros nos detenemos cuando Jesús dice, yo, el Padre y otro
y dice, y otro paráclito, ¿sí? O sea, se les va a enviar, o sea, yo les enviaré otro paráclito. Y esta palabra otro ya nos anuncia que hay una anterior, que hay uno que es anterior. ¿Y quién es ese paráclito anterior? Porque Jesús ha dicho, enviaré otro paráclito. Entonces equivale a que ya hay uno. Bueno, Jesús será ese paráclito. ¿Por qué? Porque Jesús nos trae enseñanzas, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante conocer los nombres para comprender por qué Jesús es el primer paráclito que nosotros recibimos, ¿sí? Los nombres de Jesús. Bueno, primero los nombres del Espíritu Santo, perdón. Los nombres del Espíritu Santo es el paráclito. El Paráclito es un nombre un título que diseñó, forjó, ¿verdad? El evangelista San Juan para designar principalmente al Espíritu Santo y que supone que es el que se deriva del verbo paracletos, que es el que está al lado el que está al lado de nosotros para asistirnos, el que está dado de a nosotros como nuestro abogado ante el Padre en favor de nosotros, ¿verdad? En favor del pecador arrepentido, ¿sí? Entonces, el primer paráclito es Jesús, Jesús mismo, que a él, al estar con nosotros, ¿sí? Este primer paráclito nos da está al lado de nosotros para asistirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para llevarnos al Padre. Está al lado de nosotros. Y eso es lo que quiere decir primeramente paráclito. Después, también, el paracletos, que es que es un título también, que de otra manera habla también de la misión de ser llamados para estar al lado de los discípulos. Es aquel que fue llamado, Jesús fue llamado por el Padre y fue enviado para venir a traernos la salvación, la revelación y quedarse con nosotros, al lado de nosotros, quedarse con nosotros para siempre, ¿verdad? Entonces, es importante distinguir esto, que ese Espíritu Santo que ya en Jesús está, se queda presente permanentemente con nosotros para guiarnos. Pero para que eso suceda, tendrá que Jesús pasar por la muerte, por la resurrección y por la glorificación, ¿verdad? Bueno, el siguiente punto es Jesús es el verbo de Dios y ese es al decir el verbo de Dios quiere decir que es un acto continuo, es estar al lado de sus discípulos en un acto continuo de cuidado, de guía, de ayuda, de asistencia, ¿sí? De donación de amor, para morar en nosotros, ¿verdad? Entonces, es el que se queda para morar en nosotros para siempre, siempre y cuando nosotros también permanezcamos en la gracia, ¿verdad? Pero esta teología tan profunda es, sí, Él es ese enviado, pero ese no solamente va a venir a guiarme, sino que se va a quedar a morar en mí, se va a quedar a estar en mí para ser mi compañero para siempre, mi maestro. Y aquí entonces Jesús vuelve a hacer a ejercer su magisterio para enseñarme a mí y yo, si soy dócil a ese Espíritu Santo y me dejo guiar por él, tengo ese doble espíritu, el de Jesús como maestro y el Espíritu Santo que me conducirá a la verdad, ¿verdad? Después tenemos, dice, el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad es aquel que nos da a conocer, que nos revela dónde está la verdad y que será el que abogue porque por la defensa del mismo Jesús en la verdad y también obviamente por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos como cuatro concepciones, ¿no? de este espíritu.
Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad de Jesús, el Espíritu del Padre, el Espíritu que el Padre va a enviarnos, el Espíritu de del Padre, Espíritu de Jesús, Espíritu de la verdad y Espíritu, me está faltando uno, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Jesús y el Espíritu del Padre. Son como esos cuatro centrales que a través de estos cuatro nombres podemos envolver todos los conceptos que va a incluir el Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, tenemos también que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, dentro de esa verdad está contenido conocer el camino y la vida futura que Jesús quiere para nosotros, ¿no? Entonces, es importante que tener esa purificación del pecado para poder poder recibir al Espíritu de la verdad que eh, va a ser radicalmente opuesto al demonio. Desde el momento que Jesús se pone, que nos da ese Espíritu de la verdad, es una total y radical oposición al demonio, porque Jesús dirá, le dará el nombre al demonio, el gran mentiroso, ¿verdad? El padre de la mentira. Entonces Jesús está en el otro lado, en la verdad. Y el Paráclito es el espíritu de la verdad, porque nos revelará en dónde está la mentira, en dónde está el maligno, en dónde nos puede engañar el otro, ¿verdad? Por eso es muy importante mantenernos en la gracia que tenemos tan grande de tener la confesión para recuperar nuestra unidad con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad, ¿sí? Si nosotros conocemos la verdad, si nosotros conocemos a Jesús, entonces también podemos recibir cada que nosotros querramos al Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo no está para decirnos, no estará solo exteriormente, de manera exterior, ¿sí? Sino que al lado del discípulo, sino estará de manera interior para guiarlo. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que el Espíritu Santo nos va a dar a conocer? No nos va a dar a conocer qué va a pasar con mi vida en un año o en dos, no. Lo que nos va a dar a conocer es aquello que yo en este momento necesito discernir como verdadero y bueno para guiar mi vida, ¿sí? Y en cada momento y en cada día, el Espíritu Santo me va a ir dando esa pauta para ir caminando hacia la verdad, hacia Jesús, hacia aquello que a través de esa inspiración del Espíritu Santo yo voy a discernir aquello que no es de Dios. Esa es la verdad que el Espíritu Santo me muestra, ¿no? Y nosotros podemos tener esa enseñanza que nos va a recordar. Y así lo pone, así lo dice Jesús. En este discurso, en el capítulo, en 14:25, dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendrá a él y haremos morada en él. Entonces, quiere decir que hay una promesa de Jesús, pero la condición de esa promesa es el amor. Y también por eso toma el mandamiento nuevo de un nuevo mandamiento les daré, el amor. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo nos va a mostrar la verdad y nos las va a recordar. A través de los siglos, el Espíritu Santo ha ido iluminando generaciones y generaciones, ha ido iluminando para recordarles de la misma manera que lo escucharon a Jesús hablar sus discípulos, de la misma manera nosotros
podemos a través de esta luz del Espíritu Santo recordar y vivir nuevamente esas palabras de Jesús y esas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? En el capítulo 14, versículo 17 dice, os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, entonces aquí es donde vuelve a saltar la palabra. Mi Padre, yo rogaré a mi Padre, yo oraré, yo rogaré para que Él envíe su Espíritu Santo. Por eso yo les decía, es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de la verdad que está en la unidad con ellos dos, ¿sí? Con Jesús, el Padre, que lo que nos une es el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, su unidad es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eh, nosotros nos adherimos, nos hacemos parte de esa unidad de la Trinidad en la medida que amamos a Jesús, cumplimos sus mandamientos y nos volvemos objetos del amor del Padre, ¿verdad? Y a través de ir recordando las enseñanzas, este, vamos tomando santidad, ¿sí? Entonces, aquí viene el otro nombre, Espíritu de la verdad, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la verdad es santidad, ¿sí? En el Antiguo Testamento se habla de Dios como el santo, 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 tres veces santo, ¿sí? Y nosotros, al recibir el Espíritu de Jesús, recibimos santidad. Al recibir el Espíritu del Padre, recibimos santidad, ¿sí? Produce en nosotros nos comunica santidad y produce en nosotros un camino, un recorrido de santidad en nuestras vidas, porque nos va haciendo una relación íntima, nos va llevando a una relación íntima con el Padre y con Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, esa intimidad de la que Jesús habla, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, esa intimidad que hay entre Jesús y el Padre, que es portadora el Espíritu Santo de esa unidad, sí, es el Espíritu que los une. Nosotros al estar o nosotros en ese amor a Jesús, en ese cumplimiento, tenemos ese regalo también de recibir esa comunicación de la santidad de Dios, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es el principio de santidad. Dirá San Pablo que no podemos ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es la fuente de la santidad, es la fuente. Solamente el Espíritu Santo hace santos, ¿sí? Necesitamos tener una relación continua con el Espíritu Santo de petición, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo el tiempo estemos pidiendo cada día nosotros ese Espíritu para que nosotros caminemos en santidad. Esta santidad que expresa esa gran intimidad estrecha de unión nos puede llegar a nosotros y así podemos aprender a ser discípulos de Jesús en todo lo que Jesús quiere y todo lo que Jesús nos enseñó a servir y hacer de esa manera ser sus discípulos, ¿no? Por eso hay un momento que Jesús les dice, pero vosotros los he dicho amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo hice a conocer. Entonces, el acto de amor de Jesús es esa revelación de todo, de contarnos, de hablarnos de quién era el Padre, y solamente alguien que lo podía ver puede hablar de quién es el Padre, y el único que conoce al Padre es Jesús. Entonces, es ese maestro interior es el Espíritu Santo que nos va a llevar a continuar el trabajo que Jesús hace en nosotros como maestro, ¿sí? Y entonces nos volvemos amigos de Jesús porque nos hemos abrazado, hemos creído.
y además hemos conocido, ¿sí? Esa, hemos conocido las enseñanzas de Jesús. En el Evangelio de San Juan, la palabra conocer se repite muchísimas veces, porque para San Juan el conocimiento de Dios es indispensable para amarlo. Pero en el Evangelio de San Juan, conocimiento es mucho más profunda. No tenemos en español una palabra que se equipare con la palabra, digamos que la mejor traducción puede ser conocimiento, pero realmente en griego es una palabra mucho más allá. Es tener relación con alguien. En español yo puedo decir, yo conozco una persona y pues porque la he visto, pero no, en griego es más, es mucho más profundo, es tener una relación con esa persona. Entonces, si te dicen, tú conoces a alguien, no, si tú no tienes una relación personal con esa persona y profunda, no la conoces. Entonces, no, yo lo conozco, lo he visto, pero no lo conozco. Pero desgraciadamente en español, pues la palabra conocer así no tiene esa profundidad. Pero aquí en el Evangelio de San Juan es lo conozco tanto y porque tengo una relación con Él profunda. Ojalá que nosotros, este Pentecostés, tengamos, pidamos esa profunda, ese profundo conocimiento desde, desde desde la relación de mi espíritu creado por Dios, que en un momento de mi muerte quedará otra vez mi espíritu nada más, con el espíritu de Dios que se está manifestando en Pentecostés, haciendo a un lado todas esas cosas del mundo que no me permiten como separar mi espíritu y entregarle mi espíritu a Dios, al Espíritu Santo, para que Jesús Maestro lo moldee, que este Pentecostés podamos hacer un ejercicio de entregarle al Espíritu Santo nuestra alma, nuestro espíritu, para que Él lo transforme. Más allá de todos nuestros problemas del mundo, nuestras dolencias, pues sí, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, y tratar de como aislar nada más ese espíritu de amor que está sembrado en nosotros a través del bautismo y el día de Pentecostés podamos entregarle nuestro espíritu eh, lo más limpio que podamos, lo más puro que podamos, haciendo este ejercicio de prepararnos para el día de Pentecostés. Tenemos todavía 2 semanas para ir eh, guardando como en un pequeño relicario de nuestro corazón nuestro, ese momento de nuestro bautismo y decirle, te entrego mi alma como el momento en el que me bautizaron, con ese amor con el que yo recibí el día de mi bautismo, para que tú hoy, Espíritu Santo, lo vuelvas a llenar de los dones que yo recibí en el Espíritu Santo y lo vuelvas y me vuelvas a llenar nuevamente y a enseñar y a recordar todos esos dones que desde mi bautizo yo recibí. Yo recibí el Padre Carrillo siempre nos decía que actualizáramos los dones del Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo, porque son los dones que el Espíritu Santo, que Dios nos da en nuestro bautismo, a través del Espíritu Santo, son los dones que necesitaremos toda nuestra vida. Entonces, es muy importante actualizar nuestro bautismo, hacer actualizaciones de nuestro bautismo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para tener una acción activa y personal con Dios. Ese, ese es, eh, ese es el fin, ¿verdad? Que a través de esa relación, de esa acción activa, tengamos una relación personal con Dios, una relación tan personal que se permita eh, hacernos semejantes a Él independientemente de todas nuestras carencias, ¿sí? Pero ser un reflejo del amor de Dios. Muy bien, bueno, hay un momento en el que dice Jesús, el Espíritu de la verdad que procede del Padre ha sido utilizado por la teología, perdón, que procede del Padre. Esto ha sido utilizado como un sistema para estudiar la teología hoy. Yo les decía que
Lo que se conoce del Padre, lo que se conoce del Espíritu está aquí. Nosotros, lo que hizo el evangelista de San Juan fue estructurarlo de manera trinitaria. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos comprender mucho mejor esa Santísima Trinidad, ¿no? El discípulo, nosotros como testigos de Jesús, que somos discípulos, tenemos que trabajar esa relación íntima, porque a través de esa relación íntima vendrán las gracias y podremos dar testimonio y podemos hacer una conversión continua todos los días de un poquito más, un poquito más, un poquito más conocer al Espíritu Santo, un poquito más conocer a Jesús, ¿verdad? Un poquito más conocer las enseñanzas de Jesús. Bueno, me voy al siguiente tema, que es un tema con el que el evangelista casi ya cierra el capítulo 16, y es: el Espíritu Santo mostrará al mundo su pecado. O sea que el Espíritu Santo va a revelarnos desde la conciencia. En el Antiguo Testamento está por primera vez prometido el Espíritu Santo, que no está nombrado como Espíritu Santo, pero sí que está nombrado como aquello que nos guiará. Y está en el profeta Jeremías. Inscribiré mi ley en tu corazón y no necesitarás que nadie te instruya. Y esta es la que se considera la primera promesa, que fueron 6 siglos antes de la venida del Espíritu Santo con Jesús, o 6 siglos antes de la venida de Jesús. Había ya esa promesa de que Dios instruiría desde el fondo del alma, conoceríamos el bien y el mal a través de nuestra conciencia. Entonces, la promesa de la conciencia, y al mismo tiempo fue pues la promesa primitiva, podemos llamarlo así, del Espíritu Santo. Y el cumplimiento es cuando nace la iglesia en Pentecostés, a los 50 días, que nace la iglesia con la fuerza del Espíritu Santo, y que todos los apóstoles fueron transformados y pudieron alzar la voz en el nombre de Dios, ¿verdad? En defensa de Jesús, y que, así como nos muestra la verdad, nos mostrarán el pecado también, ¿verdad? Entonces, es la donación, la del Espíritu Santo, la que necesitamos para poder conocer dónde está nuestro pecado. Entonces, pero fíjense que también este Espíritu Santo que defenderá la verdad, que abogará por Jesús en el momento necesario, en el momento que una vez que Jesús ha sido muerto, que ha subido a la cruz y resucitará, una vez que Jesús ha trascendido eso, el Espíritu de la verdad da testimonio de Jesús. Dará testimonio de que lo que Jesús decía era verdadero. Dará testimonio de las palabras de Jesús. Será el defensor de las enseñanzas de Jesús, el defensor de el propio Jesús. Justificará a Jesús ante el mundo de pecado, ¿sí? Y obviamente señalará el pecado, ¿verdad? Porque dice, aquellos que no creen en mí, pues esos son los que no creen en mí son los que van a pecar, son los que están en la mentira, ¿sí? Entonces yo quiero no dejar pasar la clase sin que podamos tener un pedacito de, de lectura directa de la Biblia para, pues, para saborear un poquito de esto. Nada más termino con esta idea de el juicio. Finalmente, este, habrá un juicio, ¿verdad? Que será llevado por Dios, ¿sí? Y que sin duda será juzgado el príncipe, perdón, serán juzgados aquellos que no creyeron en Jesús, ¿verdad? Aquellos que no siguieron sus enseñanzas. Entonces, hay una estructura perfecta en este discurso,
porque termina diciendo, bueno, tengo muchas otras cosas que decirles, todavía tengo muchas cosas que decirles. Y si quieren, lo podemos leer vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, ¿sí? Para tocar un pedacito del texto, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16. Olvidé decirles mientras toman el texto, capítulo 16, vamos a tomar el versículo 12, que en el Evangelio de Lucas, el discurso de despedida es muy pequeñito, está en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, versículo 28. Si lo quieren leer, es muy pequeño, son solamente 3 versículos. Ese es el discurso de despedida de San Lucas. Pero bueno, vamos a leer en el Evangelio de San Juan unas palabras de Jesús, de versículo 16, capítulo 16, versículo 12. Y dice, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no habrá por su cuenta, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os explicará a vosotros. Bueno, estos versículos que leímos, es desde el versículo 8 hasta donde leímos, es importante que lo subrayen, y del versículo 8 al versículo 11 es la primera parte y la segunda parte es lo que les acabo de leer. Y aquí en la segunda parte hay 2 puntos muy importantes, ¿sí? Porque dice, Él os guiará a la verdad completa. Y luego dice, eh, Él va a hablar, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Y es ese futuro presente en el que vivimos cotidianamente donde el Espíritu Santo nos va a guiar. Y luego dice algo muy importante, dice, recibirá de lo mío y os explicará a vosotros. Entonces, ese recibirá de lo mío es recibirá mi propio espíritu. Ustedes recibirán mi propio espíritu a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Pues eso que tiene el Padre y lo que es mío, lo van a recibir ustedes a través del Espíritu Santo. Es entonces que nosotros recibimos de la divinidad de Jesús cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. Ojalá nos podamos llenar, llenar, llenar mucho del Espíritu Santo y con esos dones que más necesitamos, ¿verdad? Bueno, continúo. Tenemos aquí una parte muy importante que es este, dice Jesús, dentro de poco ya no me veréis y poco después me volveréis a ver. Esta es una promesa, es un anuncio de la glorificación de Jesús. Jesús está anunciando su muerte, pero también su glorificación. Y esa glorificación es la que va a conquistar que Jesús pueda, que Jesús nos tenga ese don del Padre que ha rogado que nos envíe. Jesús ruega al Padre para que el Padre envíe su Espíritu Santo, pero Jesús mismo envía su Espíritu Santo. Entonces nosotros recibimos una triple infusión del Espíritu Santo, el que ha rogado Jesús, el que envía Jesús y el que trae y porta por sí mismo el Espíritu Santo. ¿Sí? Me voy a ir al versículo 28, dice, salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y me voy a donde el Padre. Es otra vez Jesús anunciando su glorificación. Hay que recordar que cuando el evangelista escribió esto, ya había pasado la glorificación de Jesús y su resurrección, ya la habían vivido.
Sin embargo, Jesús va anunciándolo y es las palabras que recuerda el evangelista y nos pone estas palabras. Ahora, les voy a nada más a señalar en el en el capítulo 17 está la oración de Jesús, que les decía está dividida, de el versículo 11 en adelante, del versículo 11 en adelante, hasta el versículo 14, Jesús nos habla, ora, es la oración a la unidad. Yo les recomiendo que la oren, que la subrayen, porque qué difícil es aún mantener la unidad aún en los ministerios, ¿no? Entonces es una recomendación que puede ser muy buena para los que trabajamos en ministerios, orar por la unidad de nuestro ministerio, porque solamente un ministerio en la unidad puede crecer, ¿sí? Solamente en la unidad. Entonces, esta parte es muy importante que ustedes la observen para que, porque muchos trabajan en ministerios, oren por la unidad de su ministerio, ¿no? Ahora, me voy a ir al versículo 15. No te pido, estoy en la oración de Jesús 17:15. No te pido que les retires del mundo. Está orando por nosotros, recuerden, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu, tu palabra es la verdad. Esto es importante también porque Jesús sabe que que Él se va a ir, sus discípulos quedarán en el mundo. Pero Jesús está hablando para los discípulos de todos los tiempos. Y entonces les dice, bueno, ellos van a quedar en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? El demonio. Y entonces les dice, no, no, yo sé que van a estar en el mundo, pero protégelos, guárdalos del malo, guárdalos del maligno, protégelos del maligno. Y luego viene una parte muy hermosa en el versículo de 22. Les he dado la gloria que me diste, está hablando Jesús hacia nosotros, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí también. El mismo amor que el Padre tiene por Jesús, ese amor se lo pide Jesús para nosotros, con el mismo amor que me amas a mí. ¿Cuánto amará el Padre a Jesús? Wow, pues imaginémonoslo. Pues Jesús le dice, quiero que los ames a ellos tanto igual, de la misma manera que me amas a mí, pero con un fin, que se hagan uno, uno en mí y uno en ti, porque en esa perfecta unidad el mundo los va a conocer, reconocerá y conocerá, ¿verdad? ¿Quién es Jesús y quién lo ha enviado? Entonces, en la medida que nosotros amamos a Jesús, el Padre nos ama y en esa medida podemos ser uno con el Padre, podemos ser reflejo de Jesús y podemos dar testimonio al mundo de las palabras de Jesús, porque somos un reflejo del amor de Jesús al mundo y un reflejo del amor del Padre a la humanidad. Bueno, aquí me quedo porque son las 8. Curiosamente, el Padre, fíjense que en este capítulo de, el discurso de los discursos de despedida de Jesús de Evangelista San Juan, en este capítulo que estudiamos hoy, él no puso oración. Si alguno tiene el libro, se va a dar cuenta que es el único capítulo, es el único parte del libro donde al terminar un tema no pone oración. Y él nos daba la explicación de que qué oración podía él poner después del capítulo 17 de la oración de Jesús. Entonces, este capítulo 17, que es la oración de Jesús al Padre por nosotros,
es magnánima, ¿verdad? Y entonces el padre dijo, yo aquí no, ese capítulo en sí mismo es la oración que todo cristiano debe hacer, debe conocer, debe profundizar, debe orar, debe sobre todo meditar, ¿sí? Rumearla, hacerla suya. Pero con esta oración, que es el capítulo 17, oración de Jesús, no cabe ninguna otra oración. Yo simplemente puse la oración que el padre Carrillo hizo para iniciar nuestras clases de Biblia y pero les quería dar esta explicación que en su momento cuando el padre Carrillo nos lo dio, a mí pues me llenó de un gran gozo, ¿no? Porque si yo sé y si yo aprendo y si yo hago como un ejercicio hacer la oración de que Jesús hizo, diseñó para mí, para orar al Padre, pues no tengo pierde, no hay pierde, ¿verdad? Entonces, pueden, es larga, pero yo les recomiendo que tomen pedacitos si quieren orar por la unidad, pues los versículos que les dije. Si quieren, orar por este envío del Espíritu Santo, son los primeros versículos del capítulo 17. Si quieren orar por la protección del ruego de Jesús, de que el Padre nos proteja del maligno, pues hacen el versículo 15 del capítulo 17, ¿no? Entonces, ustedes pueden seleccionar dentro de esta oración partes para el momento espiritual que ustedes estén viviendo en este momento. Si yo en este momento necesito infusión del Espíritu Santo, bueno, tomo los primeros versículos. Estoy viviendo un problema de división en mi familia, de un problema entre hermanos, mi familia se está dividiendo, pues tomo la parte de la unidad. Y así ir tomando esta oración de Jesús como nuestra gran escuela. Orar con Jesús es orar, es la oración perfecta, ¿verdad? Pues vamos a hacer la oración de despedida nada más, como para no quedarnos sin este cierre, con la conciencia que realmente la oración es el capítulo de 7 y ojalá ustedes la puedan hacer, leer completa y hacer la oración completa del capítulo 17 que es la oración de Jesús. Ahora vamos a hacer esta nada más para despedirnos de Dios y de Jesús, agradecer y pedir Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues muchas gracias. Este, les agradezco mucho